Santísimo Padre, confundida y humillada, vuelvo a los pies de vuestra santidad para pediros humildemente que me permitáis hablar otra vez. Vengo con el más profundo respeto y con la sumisión más absoluta a poner en conocimiento de vuestra santidad algunas revelaciones nuevas. Cuando el último verano aquejó a vuestra santidad una indisposición que llenó de temor el corazón de vuestros hijos, nuestro Señor me dio el dulce consuelo de que se dilatarían los días de vuestra santidad, a fin de que pudieseis llevar a cabo la consagración del mundo a su divino corazón. Me dijo que después de cumplir ese deseo de su corazón, debía prepararse y añadió: en mi corazón, consuelo, refugio seguro en la muerte y en el juicio. La víspera de la Inmaculada Concepción, hízome nuestro Señor entender que por el incremento que ha de tomar el culto de su divino corazón, haría él brillar una luz nueva sobre todo el mundo. Y dijo: el brillo de esta luz iluminará a todos los pueblos y naciones, y su ardor los calentará. Su deseo de reinar y ser amado y glorificado y abrasar con su amor y misericordia todos los corazones es tan ardiente. Dignaos bendecir a la que, besando respetuosamente el pie de vuestra santidad, tiene el honor de repetirse de vuestra santidad, humildísima y obedientísima hija, Sor María del Divino Corazón, superiora del Buen Pastor de Oporto. Hoy en día asistimos a un conflicto generalizado en todos los continentes. Hay divisiones, enfrentamientos entre países, también hay en la sociedad muchas luchas, mucho enfrentamiento, violencias. También asistimos a familias rotas. Incluso dentro del corazón de cada persona hay también muchas veces un campo de batalla, y en ese campo de batalla se ha expulsado al Señor. Se vive al margen de Dios y se ha normalizado el vivir así. Es inevitable hablar de la violencia en nuestro tiempo, ¿no? Las armas de destrucción masiva, ciudades arrasadas, la vida humana sin valor. Si leemos la encíclica Evangelio de la Vida del Papa San Juan Pablo II, dice que en Occidente se ha dado un eclipse de Dios. Cuando se pierde esa visión de Dios como instancia superior que debe inspirar las legislaciones nacionales, podemos caer en cualquier atropello, no ya solo contra Dios, sino contra el hombre y sus derechos también. Pero creo que lo original de los males de hoy es haber olvidado a Dios, haber olvidado el tema de la creación y después haber olvidado el gran amor que ha manifestado Dios con la alianza en la sangre de Jesucristo, por tanto la redención. Nos ha dejado a oscuras y nos ha dejado, diríamos, sin identidad propia, y por eso nuestra libertad no sabe cómo gobernarse. Cuanto más nos acercamos a Dios, más paz en el reino de Cristo. Cuanto más nos alejamos, más caos moral, político, de todo tipo, más guerra, más destrucción, más sufrimiento. La gloria de Dios es que el hombre viva, y que viva en plenitud. El Señor me dijo que elegía mi corazón para hacer su morada, para encontrar un lugar de reposo en medio del olvido del mundo. Estamos en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, junto a la Basílica de la Gran Promesa. Este lugar, como muchos de los monumentos del Corazón de Jesús sembrados por todo el mundo, nos recuerdan que hemos de ponernos bajo el reinado de este corazón. Hace 100 años de la publicación de la encíclica de Pío XI, Quas Primas, con la que se instituyó la fiesta de Cristo Rey.
En este documental vamos a ver cómo desde la creación del mundo a lo largo de los siglos el Señor se ha manifestado como Rey, aquel que reina y tiene derecho a reinar. Veremos cómo le pertenece a Jesucristo el título y la potestad de Rey, y a Él le es propio el imperio supremo y absoluto sobre todas las criaturas. Solo bajo este reinado de amor habrá paz. Solo bajo este reinado el hombre podrá alcanzar el bien eterno junto a su único Rey, reinado que no tendrá fin. Cristo Rey del Universo es un título de los que se le dan al Señor. Los títulos pueden ser, y de hecho son muchos, con los que la Iglesia reconoce al Señor de la historia, al Señor de nuestra vida. Jesucristo es el Rey universal al que todos debemos reconocer como realmente nuestro Salvador y Redentor. El reino de Cristo, cuando Jesús en el Evangelio anuncia el reino de Dios, dice: el reino de Dios está cerca, o el reino de Dios está en medio de vosotros, o quienes hacen violencia pueden alcanzar este reino de Dios. El reino de Dios es el mismo. El reino de Cristo vendrá, traerá la paz, y también será consecuencia de la paz interior de las personas, ¿no? Si entendemos por paz que el ser humano, solo por sus propias fuerzas, solo por su propia voluntad, pueda imponer la paz, es una paz limitada. La paz es algo más que la ausencia de conflictos. La paz es algo más que la ausencia de violencias. La paz implica la justicia. Y el único que puede satisfacer o el único que puede hacer verdadera justicia es Cristo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes, como San Pablo, que sin Él no podemos hacer nada. Como solución hay que volver a instaurar precisamente la paz de Cristo, poniendo a Cristo como verdadero Rey. Si yo busco que reine en mí la paz de Cristo, la sabiduría de Cristo, el amor, la misericordia, la justicia de Cristo, pues viviré mejor todo lo demás en mi lugar de trabajo, en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con los hijos, con mis padres. Que venga a nosotros tu reino. Acabé de comulgar toda unida a nuestro Señor, embriagada en las delicias de su corazón, cuando Él me dijo, no con una voz que resonase en mis oídos, mas con aquella voz interior que entonces aún no conocía, pero que hoy me es tan familiar. Serás esposa de mi corazón. Cuando escuchamos la Sagrada Escritura, tanto en el prólogo de San Juan como en las cartas apostólicas, fundamentalmente San Pablo, escuchamos estas expresiones. Por Él fueron creadas todas las cosas, particularmente en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Por Él fueron creadas todas las cosas y a Él van dirigidas y en ellas alcanzan consistencia. Está hablando de la encarnación de Dios, Jesucristo como encarnación, no el verbo eterno, sino el mismo Jesucristo encarnado. Él es la imagen visible, es imagen porque se puede ver del Dios invisible, como también vemos en Juan 14, donde Filipo pregunta, ¿podemos ver a Dios? Entonces Jesucristo responde, mira, si me ves a mí, ves al Padre. Luego dice que todo fue creado en Él y para Él, o sea, todo es para Cristo y todo es para Jesucristo encarnado, o sea, el verbo encarnado. Dios Padre ha creado a través de la palabra, el verbo, la verdadera sabiduría, ¿no? Como dice San Juan en el prólogo, ¿no? En el principio existía la palabra, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, todo ha sido creado en el verbo, todo le corresponde, en Él tiene su consistencia y por esa creación, en primer lugar, y también por el hecho de la redención, ya todo está bajo su dominio, todo pertenece a su soberanía. Jesucristo es Rey por dos cosas. En el libro del Apocalipsis es donde más claramente aparece el reinado del Señor.
De hecho, en Apocalipsis 4 y 5 se dice: eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Pero se dan dos razones. La primera, porque todo ha sido hecho por ti, es decir, Jesucristo es creador y al ser creador es rey. En el Apocalipsis, por ejemplo, a Jesús se le da el título en griego de Pantocrátor, es decir, todo lo puede, tiene un poder omnímodo, de cualquier manera, Él es rey y señor de toda la creación. Pero en Apocalipsis 5 se da una nueva razón. Dice, porque con tu sangre nos compraste para Dios. Es decir, es rey no solo porque es creador, sino por derecho de conquista, porque es redentor y nos ha adquirido a precio de su sangre. Por eso Él tiene ese reinado. Con un cuadro, una escultura, pues lo primero que viene es lo que tiene el artista en la mente. Entonces ya existe el producto final. Entonces, ya cuando tiene por ejemplo, su piedra, mármol, lo que sea, va haciendo esa obra, pero ya existe como el final desde el principio. Entonces, aunque Jesucristo no existía, pues hasta la encarnación, hace 2000 años, pues existía desde siempre en la mente de Dios. Por eso Dios creó todas las cosas para la encarnación, para que Jesucristo podía llegar a ser rey. La gloria de Dios es el fin de todo. La devoción a Jesucristo como rey y la costumbre de llamarlo rey nace propiamente del mismo momento en que Jesucristo se reconoce como rey ante Poncio Pilato. A partir de ahí, pues a lo largo de la historia ha habido representaciones de Jesucristo como rey. En la Edad Media son bastante habituales, en el Oriente y el Occidente cristianos. Aunque es cierto que la fiesta de Cristo Rey sería instaurada por el Papa Pío XI hace 100 años con motivo cuando promulgó la encíclica Quas Primas. Ahí es donde, digamos, adquiere una nueva relevancia esta devoción que, por otro lado, estaba enraizada en toda la tradición de la Iglesia. En Manresa, cuando me sentí penetrada de un deseo vivo y apremiante de sacrificio, me presentó la cruz con todo su peso y yo la acepté con ardor santo, y me fueron propuestos los trabajos de Oporto. Hemos visto cómo y de dónde viene la realeza de Cristo en su primacía sobre la creación, cómo todo fue creado por Él y para Él. Pero ya en el Antiguo Testamento se nos dice algo de Cristo Rey. Vamos a verlo. Antes de responder la pregunta de lo que sucede en el capítulo, ¿no?, del libro de Samuel, cuando le mandan nombrar un rey al juez Samuel, vamos a ver un poco cómo el pueblo de Israel ha llegado hasta aquí. Nos damos cuenta cuando el pueblo sale de Egipto y Dios les muestra que tiene poder sobre los elementos, sobre los gobernadores temporales, y les sitúan en el desierto para que comprendan que tienen un rey, que tienen un Dios providente que les va a dotar de carne, de agua, de todo lo que les haga falta, y les va a llevar a una tierra que emana leche y miel. Entonces siempre el pueblo va a estar tentado de no vivir bajo esta providencia. Los judíos, nuestros padres, creían únicamente en Dios, no había sido revelado el misterio de la Trinidad. Pero ¿por qué Dios era rey? Muy sencillo, porque Dios es la fuente del ser. Cuando se aparece a Moisés en la zarza ardiente, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, le dice, literalmente en hebreo, Eyé Asher Eyé, que significa yo soy el que soy. Dios es creador, Dios es la fuente del ser. Pero después, en el libro del Éxodo, Dios se corona como rey por encima del faraón. ¿Y por qué reina Dios? Porque ha redimido por derecho de redención. Por eso, en el capítulo 19 del Éxodo, dice a su propio pueblo que les va a hacer un pueblo de sacerdotes y de reyes. O sea, Dios es rey y quiere que nosotros también reinemos con él. Ya Moisés en el monte Nebo les dice, mirad, vais a entrar en una tierra de promisión, nunca os olvidéis de Yahvé, todo lo que ha hecho por vosotros, no rebeléis a la alianza, elegid siempre el camino del bien. Y ya Moisés les avisa, pero ellos dicen que sí, pero luego ya cruzan el Jordán con Josué a la cabeza, y ya estamos en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces,
el pueblo se va a los Baales, a las Astarté, a los dioses paganos de la tierra de Canaán, y se rebelan continuamente contra Dios. Y Dios misericordioso les envía jueces. Les dice, mirad, a pesar de lo que sois, no me olvido de vosotros, sigo reinando sobre vosotros, confiad en mí, soy Dios providente, solamente aceptadme como rey y como vuestro Señor, el Señor de señores. Y estos líderes, Samsón, Jefté, Gedeón, Débora, jueces que son enviados por Dios, les muestran el poderío de Dios, pero ellos siguen una y otra vez rebelándose contra Dios. Y le piden a Gedeón, oye, ¿por qué no nos gobiernas tú y tus hijos? Y Gedeón, que es juez, dice, no, vuestro rey será Yahvé, es el que os ha traído hasta aquí, ¿no? Confiad en él. Sin embargo, su hijo Abimelech, ya en el capítulo 9 de Jueces, va a matar a todos sus hermanos y se va a imponer sobre el pueblo, ¿no? Va a intentar convencer al pueblo que necesitan un rey temporal. De modo que estamos ya por fin, ¿no?, en el primer libro de Samuel, donde los ancianos, y dice, mira, Samuel, tú eres anciano, tus hijos tampoco siguen tu camino, nómbranos un rey. Es cuando de pronto Samuel se queda muy sorprendido y tiene una revelación de Dios, Samuel, ¿no? Dice, mira, no te preocupes porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Han apostatado continuamente, a pesar de que he sido para ellos un padre misericordioso, un rey, ellos prefieren un rey temporal, al modo de todos los pueblos. Pero el pueblo se empecina en tener un rey temporal, al final es tenerlo bajo control. No dejar que el señorío de Dios reine en sus vidas. Y es cuando ya Samuel va a nombrar a Saúl, que va a ser el primero, va a empezar ya la monarquía, con Saúl, David, Salomón y luego los distintos reyes, luego la división del reino. Es la tentación que podemos tener siempre, también los cristianos hoy en día en la iglesia, de querer tener bajo control nuestra vida. Al final, el señorío de Dios siempre es un señorío sobre nuestra alma, donde Él reina y nos va ayudando a crecer en virtud y odiar el pecado. Al final, cuando uno no quiere vivir bajo estas alas de la providencia, tenemos esa tentación. Pues en el Antiguo Testamento hay varias figuras o que prefiguran. Es que una figura es un personaje, una situación que apunta a una realidad superior que está por venir. Por ejemplo, una figura que es muy curiosa y misteriosa es Melquisedec, rey de Salem. El Mesías se va a asociar, y Cristo se va a asociar precisamente al sacerdocio según Melquisedec, que es curiosamente también rey. Y esto vemos varias profecías que asocian esta venida del Mesías con un cetro, con una realeza. Por ejemplo, tenemos el caso claro en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está a punto de morirse y se despide de sus hijos y va haciendo una serie de profecías con sus hijos. Cuando llega a Judá, de pronto le dice, Judá es un león y no se apartará de él el cetro. Ya le hace una profecía de que en la tribu de Judá iba a venir un rey. Y en Números 24, precisamente, Balaam pronuncia un oráculo muy misterioso. Dice, lo veo, pero no será pronto. Surge un cetro de Israel. Avanza una estrella de Jacob. Ya se anuncia, pues se prefigura que va a venir pues, un Mesías que va a estar asociado a una estrella y a un trono. Es muy curioso porque, según todos los profetas, especialmente Isaías, Jeremías, Jesús tenía que ser de la tribu de Judá, pero además de la familia de David, del tronco de Jesé. Y esto aparece muy claramente en el Evangelio de San Mateo, donde se hace ascender a Jesús a David. La figura por antonomasia que ya apunta al Mesías, que se asocia a Cristo Rey, es el rey David. El rey David, el ungido, cuando el rey David quiere hacerle una casa a Dios, dice, mira, tú habitas en una tienda de cedro, yo habito en un palacio, yo quiero hacerte una casa, un templo. Y es cuando el profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, le dice, mira, tú no vas a hacer un templo, una casa a Dios, Dios te la va a hacer a ti. Dios te profetiza que de tus entrañas va a salir un heredero cuyo reino durará para siempre. Cuando el arcángel San Gabriel se aparece a la Virgen María, le da una serie como de títulos que su hijo va a tener.
Y en concreto le recuerda que será grande, será llamado Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Es muy curioso porque a cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento con un poco de detenimiento, el ángel está haciendo referencia a el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando el profeta Natán llega al rey David y le promete que su casa y su trono van a durar siempre en su presencia. Esa profecía es fundamental para el resto del Antiguo Testamento porque mantendrá viva la esperanza en Israel de que ha de venir un Mesías rey. Hay muchos salmos que ya están contando que el Señor reina, pero además reina sobre todo el mundo, sobre todo el orbe. También el pueblo judío tiene esta revelación donde el pueblo se da cuenta de que este rey salvador precisamente es el creador. Y esto afecta a todas las naciones. Y los profetas es muy interesante porque ya empiezan a apuntar también a que este rey, este Mesías, va a ser rey, va a ser un ser divino y además va a ser un rey pastor. Es muy importante también cuando Jesucristo dice yo soy el buen pastor. Nosotros, si tuviéramos que pensar en un pastor y en un rey, pensaríamos que es justo todo lo contrario, un cargo humilde frente a un cargo de honor y de responsabilidad al frente de una nación. Pero es muy curioso que el profeta Ezequiel liga ambos términos, porque en el Oriente Medio antiguo se solían referir a un rey como el que pastoreaba y guiaba a un pueblo. Por eso cuando el profeta Ezequiel se imagina al futuro Mesías, dice que ese Mesías será un nuevo David, el pastor David, que vendrá precisamente a pastorear al pueblo de Dios. De tal forma que cuando Cristo habla de sí mismo como buen pastor que guía sus ovejas, en el fondo está haciendo referencia a una de las funciones que compete al rey, que es cuidar de ti, liderar a su rebaño, protegerlo y darle de comer, llevándolo a fuentes de aguas vivas. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se dice que Cristo lleva a los redimidos hacia la fuente del agua viva. Las profecías, por ejemplo, de Zacarías 14:9, que el Señor reina sobre todos, o Zacarías 9:9, también en esta dirección de que el rey viene montado en un pollino, humilde, eso ya está profetizando la entrada a Jerusalén. Y luego la ciudad, ¿no? Miqueas 5, y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, de ti saldrá el que ha de gobernar, ¿no? Ya también está acotado y localizado el lugar donde va pues, a surgir Cristo Rey. Pero al final del Antiguo Testamento, la apocalíptica ya empieza a apuntar a un reinado escatológico, un reinado que no es de este mundo, que tiene sus primicias aquí, como hemos comentado antes, pero que va a tener su cumplimiento final en la recapitulación de la historia. De modo que el libro de la sabiduría ya habla de un juicio. Va a haber un reinado donde se va a instaurar, donde Dios va a reinar, por fin va a recapitular todo con un juicio universal. El libro de la sabiduría apunta a esta realidad. Y el libro de Daniel pues también es muy curioso porque va también en esta dirección del reinado escatológico. Y sucede de pronto que Nabucodonosor, ¿no?, rey de Babilónico, tiene un sueño. En el capítulo 2 de Daniel es una figura muy grande, que tiene la cabeza de oro, que tiene el pecho y los brazos de plata, que tiene el vientre y los muslos de bronce, que tiene las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y de pronto él ve que una piedra sin intervención humana choca contra los pies de hierro con barro y se destruye totalmente la figura. Y luego esta piedrecita empieza a crecer, se hace una montaña y lo ocupa toda la tierra. Entonces Daniel ve claramente que aquí ya se apunta al reinado de Dios, simbolizado en esta piedra. De modo que Babilonia, Nabucodonosor, es esta cabeza de oro, luego vendrán los persas, luego vienen los griegos, el imperio romano, y en un imperio que será fuerte y débil, estos pies mezclados entre barro y hierro, ahí Dios va a suscitar un reino que duraría para siempre. Es esta piedra que sin intervención humana choca y destruye los otros reinos y dura para siempre, ¿no? Entonces esto es una profecía muy clara pues, del reinado que va a tener Cristo. Y en Daniel, ese Mesías que asume el poder y el reinado se llama Hijo del Hombre. Ve el profeta Daniel venir como a un hijo de hombre sobre las nubes del cielo, por tanto tiene forma humana, pero a la vez es Dios, y es el que pone un límite al mal en la historia, el que viene a juzgar, pero encadenando a la cuarta bestia, que simboliza
todos los poderes del mal que se alzan contra la Iglesia, contra el pueblo de Dios, y cuando aparece ese Hijo de Hombre, instaura el reino de Dios. Entonces, imaginaos cuando Jesús, al inicio de su predicación, dice que Él es el Hijo del Hombre y que el reino de Dios ya ha llegado. Coincide la cronología, estamos en el siglo I a inicios, y también coinciden los títulos de Daniel que Cristo se los aplica a sí mismo. Ya en este Hijo del Hombre pues se cumplen todas las profecías. Ya viene a recapitular todo. A Él se le va a dar todo poder regio, ¿no? Y donde ya se va a mostrar algo que ya también los salmos decían, algo que los profetas decían, ¿no? Que un rey que vendría victorioso, un rey que vendría humilde, que vendría ya a gobernar, pero de un modo ya escatológico al final del mundo y de la historia. Jesús evita que le llamen Mesías prácticamente a lo largo de toda su vida. Solo deja que le llamen Mesías en privado. ¿Por qué? Porque el Mesías, de alguna forma, le compete el título de rey, es el rey del pueblo. Pero Jesús desea que su mesianismo no sea interpretado en términos mundanos. De hecho, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, la gente intenta proclamarlo rey, pero Jesús se esconde, se escabulle, porque no es el tipo de realeza que él busca. Su realeza se contempla desde el despojamiento, desde la entrega de sí mismo. Por eso Jesús se atribuye claramente, por primera vez y delante de todo el mundo, el título de Mesías Rey delante de Caifás, cuando tiene las manos atadas, cuando está privado de libertad, porque dice, este es mi reinado. Jesucristo reina desde la cruz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, al final de su vida pública, dice, ahora va a ser juzgado el mundo y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Es decir, el demonio va a ser encadenado y vencido. Y continúa Jesús diciendo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él en la cruz es aquel que nos da la vida y cumple todas las profecías que se habían dicho desde el Antiguo Testamento. Es muy curioso que cuando dice que será elevado sobre la cruz, emplea en la lengua original griega el mismo verbo que se aplica al siervo sufriente de Isaías. En Isaías 52 se nos dice que mi siervo subirá y crecerá mucho, y se emplea la misma palabra. Es como una forma de apropiarse de los cánticos del siervo sufriente y decir, yo soy aquel siervo que había profetizado Isaías, que reinaría y redimiría al pueblo, liberándolo del pecado a través de su sangre. ¿Por qué Dios es rey en el Antiguo Testamento? Porque vence al faraón, porque pelea con los dioses de Egipto y demuestra que Él únicamente es Dios. ¿Por qué Cristo es rey en la cruz? Porque de la misma manera nos redime, demostrando que el poder y el mal no tienen jamás la victoria. Meditando en los escritos de la beata Margarita María, comprendí cada vez más que la devoción al corazón de Jesús es inseparable del sufrimiento y del sacrificio. Después de haber visto el fundamento bíblico del reinado de Cristo, ahora toca ver cómo ha ido extendiendo su reino a lo largo de los siglos, a través de sus pastores y de aquellos que se han abierto a su gobierno. Tomar a Jesucristo como rey es algo que nace bastante pronto y de hecho en cuanto se cristianiza el Imperio Romano va a haber una devoción hacia la figura de Jesucristo como rey y los reyes cristianos tratarán de tomarle como modelo. En el mundo occidental los reyes van a tener también los reyes de los reinos germánicos y después de las naciones europeas que van surgiendo tienen también este modelo y saben, siempre se es consciente de que todo poder viene de Dios, porque eso lo dice Jesucristo también en el diálogo con Pilato. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Es decir, todo poder humano, en último extremo, siempre nace de la autoridad que Dios concede a los hombres para que a través de ellos se establezca la autoridad humana. Nos encontramos en el monasterio de San Miguel de Escalada. Se construyó por monjes que vinieron desde Córdoba.
En la época de las persecuciones a los cristianos, finales del siglo IX, primeros del siglo X, estos monjes, ante la presión del martirio o de perder su fe y convertirse, decidieron abandonar a sus familias, abandonarlo todo por salvar su fe y vinieron hasta el Reino de León y con sus propias manos pues construyeron este maravilloso templo que parece un templo que recuerda mucho al sur de España, con esas formas un poco como árabes, pero que en realidad lo que recuerda es que vengas del lugar que vengas, lo importante es mantener tus valores, mantener tus creencias y en este caso la fe. La verdad es que hablar de cristianismo es hablar del final del Imperio Romano y sobre todo además es hablar de ese gran siglo en el que todo cambió, que es el siglo IV, que es el siglo en el que no solamente están en contacto esos todavía no reinos germanos, pero sí naciones germanas que están expandiéndose y están en conflicto con los romanos, también es hablar de ese antes y después que supone Constantino. Constantino, en el Edicto de Milán, permite que el cristianismo sea una religión lícita, es decir, que dejen de matar cristianos, como venía siendo habitual hasta entonces por cuestiones precisamente de fe. A partir de principios del siglo IV, hasta finales, con Teodosio, un emperador hispano, en el que ya el cristianismo se convierte en la religión oficial, hay muchos que empiezan a predicar entre los pueblos germánicos. A partir de ahí, los visigodos serán arrianos. Pero muy poco tiempo después cae el Imperio Romano, en el siglo V, los visigodos entran en Roma, saquean Roma, se instalan en Francia, se instalan después en la península ibérica, en Hispania, y como arrianos, pero todos ellos cristianos, viven aquí en esa variante del cristianismo, que es una herejía, hasta su conversión en el Tercer Concilio de Toledo, en la figura de Recaredo, que fue tan apoyada por San Isidoro de Sevilla, que tenemos en León, y a partir de ese momento los visigodos, que ya eran cristianos, se convierten al catolicismo. Y esto en esencia, junto con los lombardos italianos y los ostrogodos, es el panorama de cómo del enfrentamiento acabamos en la conversión y de cómo los romanos, antes de desaparecer como imperio, dieron ese cambio tan importante gracias a Constantino y gracias también al emperador hispano Teodosio, que es impagable lo que hizo por la fe. Los monarcas convertidos al cristianismo y los posteriores que heredaron la fe fueron verdaderos reyes según el corazón de Cristo. Pero ¿cómo les llegó la fe? Quizá algunas de las figuras más destacadas en la conversión de los pueblos europeos al cristianismo, por una parte son eclesiásticos y por otra son monarcas. Algunos de ellos han sido monjes, pueden haber sido, por ejemplo, un San Bonifacio en la conversión de Alemania. Previamente él era británico, un San Agustín de Canterbury, monje benedictino que lleva la fe a las Islas Británicas, o San Patricio en Irlanda, y otros muchos evangelizadores entre los pueblos eslavos, los santos Cirilo y Metodio, no podríamos destacar más. También hay santos que han protagonizado, santos eclesiásticos que han protagonizado la conversión de algún pueblo al cristianismo a través de la conversión de sus reyes. Por ejemplo, en el reino franco, la figura de San Remigio, con la conversión de Clodoveo, o en el ámbito hispánico las figuras de San Martín de Braga con los suevos y fundamentalmente la figura de San Leandro de Sevilla, y lo remata después, por así decir, su hermano San Isidoro con la conversión del rey Recaredo a la fe católica. Esos reyes, precisamente con su conversión, llevan tras de sí la conversión y el bautismo de sus pueblos. Es lo que sucede también en Hungría, por ejemplo, con San Esteban, o San Olaf en Noruega, y tantos otros santos que al abrazar la fe cristiana llevaron consigo el abrazo a la fe cristiana de todos sus pueblos. El reino de Jesús como Cristo Rey es un reino que está en las almas, que está en los corazones. No es un reino que se gobierna desde un trono, por entendernos, o con leyes, ¿no? Sino que es un reino diferente, es un reino del alma, del espíritu. Esto lo entendió muy bien San Fernando III, conquistador de Sevilla, de Córdoba, etc. Lo entendió muy bien San Luis de Francia, por ejemplo, que también es otro ejemplo de gran hijo, gran esposo, gran padre, fue un gran caballero de Dios. Entonces él también convirtió a Jesús en el rey del universo y en el centro de su vida.
Tenemos otro tercer ejemplo, que a mí personalmente me gusta mucho, que es el del duque de Lorena, Godofredo de Bouillon, que fue uno de los caudillos de la primera cruzada, que fue tan humilde que cuando todos los demás caballeros en Jerusalén en el año 1099 le ofrecen la corona de Jerusalén, él dice que no puede llevar una corona de oro donde Cristo la llevó de espinas, y por eso él se repliega, él da marcha atrás y se convierte en el defensor del Santo Sepulcro. Estamos ante otro ejemplo de gran hombre que convierte a Cristo rey no solo del universo, no solo de lo que es su vida cotidiana, sino en el fondo rey de su alma. Yo serían los tres grandes ejemplos que rescataría del periodo medieval. Ciertamente, grandes ejemplos de personas que colocaron a Cristo como rey de sus vidas y de sus almas. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se aleja de Dios? ¿Qué pasa cuando aquellos que gobiernan se sitúan por encima de la autoridad de Dios? Está fundada sobre roca y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Me parece que se trata de masones disfrazados de católicos militantes preparados para asaltar a la iglesia. Hay que avisar a la Santa Sede. El Papa no necesita de vuestras luces. Ya tiene sus propios consejeros. Hay un antes y un después con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es probablemente el episodio histórico que inaugura la edad contemporánea, con todo lo que la edad contemporánea implica de desafío a una determinada forma de ver la vida del ser humano. Estaba el ataque a la monarquía como institución, estaba el ataque a su origen divino, pero estaba también el elemento de atacar la propia autoridad de Dios, con una comprensión equivocada desde el comienzo, que es que la relación de Dios con el ser humano no es una relación basada en la autoridad ni en el poder, es una relación que parte del amor. Es una relación que parte del amor de Dios hacia su criatura. Ya durante la Ilustración, siglo XVIII, lo que se extiende es un pensamiento contrario a la revelación. O sea, que se empieza a relativizar la fe. Empieza a haber una crítica permanente, sobre todo entre intelectuales, los filósofos de la Ilustración, contra el clero, la liturgia, la propia revelación se cuestiona. Es el primer paso importante del relativismo en cuestión religiosa. Bueno, todo eso trajo, naturalmente, claro, el gran vendaval de la Revolución. Y ya en la Revolución, las primeras medidas que se toman van dirigidas contra la Iglesia. En realidad, lo que se buscaba era acabar con el antiguo régimen, que se caracterizaba por la unión del trono y el altar. Las dos potestades que desde la Edad Media europea habían compartido un proyecto común a la hora de levantar, mantener la cristiandad. Acabando con la monarquía católica, piensan que de paso han acabado con un baluarte de la Iglesia fiel a Roma. Y esto es lo que ha pasado en Europa, y a partir de ahí pues hay un proceso que podemos englobar en el término revolución con mayúscula, que primero es liberal, posteriormente va a ser socialista, comunista también, todas vienen de la misma raíz, y bueno, ya en el siglo XX tenemos la revolución de los años 60, que se conoce como cultural o sexual, que empieza en las universidades americanas y europeas, y que viene a culminar un poco en la que ahora se conoce como revolución woke, que es acabar ya con todo vestigio de cristiandad o de civilización occidental, que está inspirada definitivamente de forma absoluta por los principios cristianos. La raíz del problema viene en que en la modernidad se ve a Dios como rival del ser humano. Cuanto más alejado está el ser humano de Dios, hasta el punto de matar a Cristo en la cruz,
más próximo está Cristo del ser humano, que lo está redimiendo en la historia, ¿no? Lo está redimiendo en la historia, no fuera de la historia. Lo está redimiendo ahí, precisamente donde se está operando el crimen de su muerte, el crimen de su asesinato. Se está operando el acto de mayor generosidad que pudiera concebirse, tan grande que probablemente no podemos concebirlo en toda su extensión, que es la redención de la humanidad entera en la cruz. Madre, se ha empeorado mucho durante su viaje a Francia. Nuestro Señor ha dispuesto unirme a su cruz. Quiere tenerme cautiva y prisionera de su amor. Él escoge entre sus esposas víctimas para que con sus sufrimientos alcancen para el cuerpo místico las gracias que necesita. Pero pronto no podrá ni andar. Bueno, ¿qué importa? ¿Será que nuestro Señor quiere que mis pies no toquen más el polvo de la tierra? Él quiere que yo siempre esté elevada hacia el cielo. Aquí, en la Basílica de la Gran Promesa, recordamos a un beato español, Bernardo de Hoyos, que recibió numerosas visiones y revelaciones del corazón de Jesús, que se manifestaba además como rey. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que aquí en Valladolid la conocemos como el Santuario, se encuentra en el centro de la ciudad, en el antiguo colegio de los jesuitas, Colegio San Ambrosio. No se puede separar Cristo Rey de su corazón. Veamos por qué. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del Rey del universo. Él es Rey porque es Dios en primer lugar y porque es hombre que nos ha redimido a todos los hombres a través de su sangre. Por eso Él es Rey de todos los hombres. En la Quas Primas, el Papa Pío XI pues habla también de la devoción al corazón de Jesús, de la maravilla de esta devoción vinculada con el reinado de Cristo. La relación entre el Sagrado Corazón y Cristo Rey es total. Cuando Pío XI instaura la fiesta de Cristo Rey, una de las cosas que hace al finalizar la encíclica es convocar a todos los obispos para que se renueve la consagración de todo el género humano en la fiesta de Cristo Rey cada año. El Papa quiso que quedara claro que esa devoción es universal, es católica. Entonces, precisamente, la devoción a Cristo Rey es Rey del todo el universo. Si uno ve un monumento a Cristo Rey, ve que es el monumento al Sagrado Corazón. Ese reinado es un reinado de amor. Primero tenemos que conocer su corazón, ver que es un rey de buen corazón y entonces ya me pongo bajo su reinado. Cristo reina en su corazón y reina por su corazón. Antes del beato Bernardo de Hoyos tenemos las revelaciones del corazón de Jesús a una santa francesa, Santa Margarita María, a quien le prometió: reinaré. En mi aflicción no sabía a quién dirigirme sino a Él, que siempre levantaba mi ánimo abatido, diciéndome sin cesar: no temas, yo reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que a ello quieran oponerse. Me consolaron mucho estas palabras, porque solo deseaba verle reinar. Santa Margarita María de Alacoque, nace en 1647 y entra en la Visitación en 1671. Y ya en 1673 comienza a tener las revelaciones del corazón de Jesús. En la primera aparición le dice: mira, este corazón tan apasionado, ¿no? Esa palabra es fuerte también, ¿no? Apasionado por amor al hombre. Después también le dice que la gente que se anime a comulgar, que se confiese, pero que comulgue porque está deseando entrar en las almas. Eso que para ellos estaba tan prohibido, ¿no? Una vez al año, y pues Jesús le dice, no, por lo menos una vez al mes, los primeros viernes de mes. Luego les dice también, también me gustaría la hora santa del jueves, que el jueves por la noche dedicarais una hora. Está diciendo, cómo deseo estar con los hombres, cómo deseo que estéis conmigo, que me conozcáis, que conozcáis cómo es mi corazón. Una de las promesas más importantes que le hace el corazón de Jesús a Santa Margarita María es esta: reinaré.
reinaré a pesar de mis enemigos. Y Santa Margarita lo repetía, cómo el corazón de Jesús iba a reinar. Ella tenía esta certeza porque se la había dado el Señor con su promesa, que reinaría a pesar de todas las dificultades que iba a poner el enemigo Satanás, ¿no? Esto es lo que le dice el Señor a Santa Margarita: reinaré a través de mi corazón. Muchas veces Santa Margarita habla del reinado de Cristo. Además, precisamente Jesús se le aparece como rey y quiere ser el rey y el centro de todos nuestros corazones. Reinará por fin el divino corazón, a pesar de los que a ellos se querrán oponer. Dichosos aquellos de quienes será servido para establecer su imperio. Habrá que ver ahora qué relación hay entre las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita y al beato Bernardo de Hoyos. Estamos aquí en la capilla del Venerable Padre Lapuente, y por esta capilla pasó como estudiante Bernardo de Hoyos, que vivió en esta casa. El padre Galifet, un jesuita francés, escribe un libro para difundir el culto al Sagrado Corazón de Jesús, y este libro está en la biblioteca de este colegio de San Ambrosio. El padre Agustín Cardaveraz había leído este libro, pero estaba en el siglo XVIII, el año 1733, en Bilbao. En Bilbao está preparando la predicación de una novena en torno a la fiesta del Corpus Christi, y le escribe a su compañero y amigo, estudiante de teología entonces, Bernardo Francisco de Hoyos, para que busque en la biblioteca un libro, que es este del padre Galifet, sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, para que le mande unas citas que le pide que copie de este libro. Es entonces cuando Bernardo de Hoyos lee este libro y conoce las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial casi un siglo antes. Él se lamenta de que todo esto no se conozca en España. Todo esto sucede a finales de abril del año 1733 y fue sobre todo la gran revelación que él tiene el 14 de mayo de ese mismo año 1733, que era el día de la Ascensión, jueves entonces, y que después de comulgar en un rato de oración, después de la Eucaristía, recibió en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, que entonces era la iglesia del colegio de San Ambrosio, de los jesuitas, esta gran revelación: reinaré en España y con más veneración incluso que en otros lugares. Es Jesús el que impone su reino. Nosotros somos, en este caso también el beato Bernardo de Hoyos, Santa Margarita o tantos apóstoles del culto al corazón de Jesús, los que colaboramos en la extensión del reino de Dios. Pero el mismo Jesús dice: yo reinaré. Paréceme que Él es semejante a un rey que no piensa en dar sus recompensas mientras va haciendo sus conquistas y triunfando de sus enemigos, pero sí cuando reine victorioso en su trono. Vamos al Cerro de los Ángeles, diócesis de Getafe, España, para hablar de una de las imágenes más conocidas del corazón de Jesús Rey. La imagen misma iconográfica del corazón de Cristo aquí en este Cerro de los Ángeles también marca un poco el sentido de la realeza de Cristo. Si nosotros contemplamos desde cualquier lugar este monumento en el centro geográfico de España, vemos una imagen del Señor con los brazos abiertos. Yo creo que esto no solo marca el sentido más profundo de su corazón, sino también de su realeza. Cristo quiere reinar en todos los corazones, quiere reinar en la humanidad entera, en la historia en su sentido más amplio. Evidentemente, la salvación de Cristo es universal, es para todos los hombres, no está circunscrita ni a una persona, ni a una nación, ni a una cultura, a todos, pero nosotros desde España sentimos una llamada muy especial a vivir en el corazón de Cristo. Años después del beato Bernardo de Hoyos, nació otro gran apóstol del corazón de Jesús, una emisaria de Cristo Rey, la beata María del Divino Corazón, religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Padre,
Por segunda vez me insiste el Señor que escriba al Santo Padre. Insiste en ello, lo mismo que le comuniqué el año pasado. ¿Y qué es lo que te pide? La consagración del mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Del mundo entero? Sí. Y promete que obispos y sacerdotes se harán más fervorosos, los justos más perfectos, los pecadores se convertirán, herejes y cismáticos volverán a la Iglesia. Padre, su divino corazón tiene hambre y sed. Desea abrasar el mundo en las llamas de su amor y su misericordia. Debo hartar ese hambre, debo apagar esa sed. Debo escribir a Roma cuanto antes. Llamábame esposa de su divino corazón y como a su esposa me hacía ese ruego. ¿Podría yo rehusar de ello? Fue el Papa León XIII quien hizo la consagración del género humano al corazón de Jesús, y el Papa Pío XI quien la renovó precisamente con la institución de la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué le motivó al Papa a instituir esta fiesta y qué significado tiene? Cristo Rey está presente en el año litúrgico porque fue una fiesta instaurada por Pío XI en 1925 que quería ser como el último domingo antes de la fiesta de Todos los Santos. Después se cambió al último domingo del tiempo ordinario para, de alguna manera, subrayar cómo al final de todo el tiempo ordinario llega la proclamación de Cristo Rey, ¿no? de Cristo Rey del universo, como un reconocimiento o algo a lo que apunta todo el año litúrgico. La fiesta de Cristo Rey la instituyó el Papa Pío XI en 1925. Es curioso que aprovecha precisamente el hecho del jubileo ordinario que se sucede en Roma cada 25 años para instituir la fiesta y lo hace mediante una encíclica, Quas Primas. Aprovecha el aniversario del Concilio de Nicea en el que se añade al credo esa frase de «y su reino no tendrá fin». El Papa Pío XI quiso instaurar esta fiesta como consecuencia de un proceso que se remonta a varios años antes, queriendo subrayar que el reinado de Cristo tiene que estar presente en la sociedad. Lo que motivó a Pío XI a instituir la fiesta es, sin duda, la visión de todos los males que afligían a la humanidad. Tiene muy dentro la experiencia de los horrores de la Primera Guerra Mundial y cómo ha dejado devastado el mundo entero. Teóricamente la guerra había acabado en 1918-1919, pero después se produjo un periodo de inestabilidad social muy fuerte, de grandes revoluciones, del desarrollo de la revolución bolchevique que se exportó por toda Europa, en España el pistolerismo, o sea, muchas revueltas sociales, en las fábricas, tiroteos, o sea, había un gran ambiente, digamos, de inestabilidad, de falta de paz. Entonces, en ese contexto, el Papa afirma efectivamente como su primer objetivo, como su primer lema, el tema de la paz a través del reinado de Cristo. Surgen la encíclica y la fiesta en un tiempo en el que el hombre se ha alejado de Dios. El Papa sabe que solo se alcanzará la paz que el hombre no logra encontrar si se reconoce a Cristo como Rey, y no solo, también como juez. La fiesta de Cristo Rey se plantea como una condena del laicismo. Pío XI vive en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, vive como Papa, y es un momento en el que ya por toda una vía que venía fundamentalmente desde la Revolución Francesa y a lo largo de las ideologías del siglo XIX, e incluso desde otras vertientes anteriores, trata de arrinconar la religión al marco de las sacristías y de las iglesias, si es que incluso eso lo permite. Pío XI quiere recordar la importancia de Cristo Rey y de su presencia en el gobierno de las naciones. No olvidemos que Cristo es Rey, y no solo en un sentido espiritual y figurado, sino que también es Rey del género humano.
porque lo que viene a decir es que no puede haber paz, una paz justa, en estados que persigan y nieguen esa realeza de Cristo, y que la única forma de conseguir paz en el Estado y paz entre las naciones es reconocer esa realeza. Viene a decir también algo fuerte en esta encíclica, es que al pueblo estas festividades litúrgicas le acercan a Jesucristo, levantan el fervor popular, pero a los gobernantes puede que les traigan a la memoria que tendrán un juicio final, en el que dar cuentas de todas sus faltas contra esa realeza de Cristo, porque Cristo es juez también. Hoy quizá estamos ante una indiferencia, un desconocimiento de lo que los valores cristianos pueden aportar a la sociedad. Pensamos que son cosas a lo mejor del pasado, que es una cosa ya superada, cuando en realidad, leída esta encíclica ahora, a pesar de que el lenguaje pues es un lenguaje de los años 20, que nos puede parecer un poco antiguo, pero en el fondo viene a aportar esto, ¿no? Viene a aportar la idea de que hoy día, precisamente, que hay tanto miedo en la gente joven, hay tantas ansias, hay tanto preocupación, hay también tantas guerras, por desgracia, ¿no? En esto, la luz de Cristo Rey, que no se impone como un rey tiránico, sino que es un rey de amor, un rey que viene en la cruz, que viene manifestando que ha dado su vida por nosotros, todo esto puede iluminar fuertemente a las personas, ¿no? Lo fundamental es que recordemos que Jesucristo es verdaderamente Rey y soberano, y que podemos también recordar cómo en aquellos momentos en que Pío XI la promulgó, la encíclica, eso inspiró a tantos mártires en México, en España, fundamentalmente en estos dos países, a morir al grito de Viva Cristo Rey, a desear alcanzar el reinado social de Cristo, a que la sociedad reconozca a Jesucristo frente al laicismo. Bueno, pues esto, hoy que vivimos un laicismo que se manifiesta a través muchas veces también de manifestaciones nuevas como la cultura woke o incultura woke, pues la encíclica de Pío XI nos debe dar nuevo impulso para decir, no, nuestro fundamento está en Cristo, sin Cristo nada podemos y hacia Cristo debemos ir. Que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras almas, y que reine también en la sociedad. Escribe de nuevo al Santo Padre. Señor, yo no soy capaz. No temas, yo mismo lo escribiré. La última vez no nos respondieron. Lo sé, Padre, pero nuestro Señor me lo pide. Cristo no es solo Rey en el cielo, es Rey aquí también, y desea ejercer su reinado temporal a través de los gobernantes para que su reino se extienda. Cristo es Rey en más de un sentido. Una cosa es que no quiera ejercer ese reinado, digamos, de una forma visible en la tierra. Aquí, durante sus años de vida pública, cuando ve que le van a proclamar rey, huye a Pilato. Cuando lo lleva ante el gobernador romano, le dice claramente que su reino, puesto que se reconoce rey, no es de este mundo, pero sin embargo es rey aquí también. Y este reinado temporal en que se nota en que el gobernante, especialmente el gobernante católico, pero todo gobernante sensato, incluso el que no sea un fervoroso católico, debería, para ser legítimo gobernante, tener en cuenta que lo hace en representación de Dios, que es quien gobierna las naciones, los pueblos y a los hombres. Y si no busca el bien común, no tiene legitimidad. Y el bien común tiene dos dimensiones. La temporal, que es cosa del gobernante, tiene que buscar naturalmente ese bienestar, ese bien en todos los sentidos del pueblo, pero también hay un bien común espiritual que es superior
porque estamos hablando de la salvación del hombre, que es lo principal para lo que hemos sido creados. Dios nos ha creado para unirnos con Él. Y si después de nuestro paso por la tierra no logramos llegar hasta su presencia, hemos perdido el tiempo de forma trágica. Luego, el gobernante temporal, aunque es cosa de la Iglesia buscar el bien común espiritual, debe permitir que la Iglesia, y ayudarla en este sentido, también procure la salvación de los súbditos de esos gobernantes temporales. Tiendo a pensar que más que plantearnos cómo unir esas dos dimensiones, la natural y la sobrenatural, es cómo no confundirlas. Todo poder viene de Dios, todo poder está en Dios y es Dios quien lo hace participar, quien le hace llegar ese poder a las criaturas para que las criaturas, en este caso la criatura, el hombre, el ser humano, la criatura racional y libre, colabore con él en su gobierno. Dios ha querido que su poder concurra con un poder humano que también Él ha querido dar, participar y comunicar, para que justamente en unión con Dios, ese César, ese poder temporal, actúe en favor de los hombres. Dar al César lo que es de César, reconocer la autoridad romana y dar a Dios lo que es de Dios, no son dos ámbitos separados, es el César hasta aquí y Dios, ¿qué es de Dios? Para darle a Dios lo que es de Dios, pues todo. Naturalmente que se necesita el reconocimiento de esta soberanía de Cristo, Rey del universo, como el gran mediador entre Dios y los hombres. Lo que pasa es que este reconocimiento, y esto es muy importante señalarlo, tiene que ser de corazón, tiene que implicar la conversión. No puede ser solo un reconocimiento de palabra o puramente legislativo, porque nos vendrían las palabras que el Señor nos dice: este pueblo me alaba con su lengua, pero su corazón está muy lejos de mí. De lo que se trata, por lo tanto, es de un reconocimiento que parta de la conversión del corazón y que evidentemente a partir de ahí reordene y permee todas las estructuras sociales y políticas. Cuando decimos cada día, ojalá más de una vez, en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, por un lado ciertamente estamos pidiendo el triunfo de Cristo completo en el reino de Cristo, la segunda venida, una nueva tierra, un nuevo cielo, una paz, un gozo, una armonía humana en todas las personas, en todos los niveles, en todos los ámbitos de nuestro ser, de nuestra convivencia, que va a ser una maravilla. Pero también, por otro lado, estamos pidiendo que Dios forme en mi familia un oasis donde reina su voluntad. Y estoy también, para personalizarlo más todavía, pidiendo que reine su amor, su espíritu, su verdad en mí, que yo no viva según la carne, según mi hombre viejo, que yo sepa, casi es una petición de martirio, que yo sepa morir a mis primeros impulsos carnales y que sea Cristo el que reine en mí, el Espíritu de Cristo. Madre, qué difícil es verla sufrir tanto. No te preocupes, yo estoy muy contenta porque Dios así lo quiere. Hemos visto que lo temporal tiene que ser gobernado teniendo en cuenta que por encima está la soberanía de Cristo eterno. Pero en nuestras vidas en concreto, ¿cómo gobierna Cristo? ¿Cómo dejarnos gobernar por Cristo? Dice la carta a los Efesios, San Pablo, que gobierna recapitulando todo en Él, ¿no? Es una labor de recapitulación, es decir, asumiendo toda la realidad humana, asumiendo en sí todo lo que son los deseos del hombre, del corazón, recapitulación, que significa también
renovación, regeneración, ¿no? Es decir, Cristo no es solo un gobernante al modo humano, que tiene el poder legislativo, judicial, ¿verdad?, como eran los reyes antiguos, sino que es un gobernante que gobierna los corazones. Nos dejamos gobernar por Cristo cuando aceptamos su amor, cuando aceptamos su voluntad, porque la voluntad de Cristo es amorosa. Evidentemente este gobierno de Cristo, Él lo realiza mediatamente. Lo ha realizado el gobierno de Dios, lo ha realizado a través de la humanidad de su Hijo, de Cristo. Y Cristo, precisamente, en la prolongación de su humanidad, Él nos gobierna a través de la Iglesia, ¿no? A través de la palabra de la Iglesia, del Papa, de los pastores de la Iglesia, de los sacramentos, de toda la tradición que hemos recibido. Por eso nosotros nos dejamos gobernar por Cristo cuando sentimos con la Iglesia, cuando nuestro corazón, como decía Santa Teresita, se une al corazón de la Iglesia. Teresita decía, en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Qué expresión tan bonita para explicar en qué consiste precisamente el reino del corazón de Cristo en nuestra vida, en unirnos al amor y desde la unión con el amor ser presencia del amor del corazón de Cristo en medio del mundo. Cristo gobierna todo lo humano. El Concilio Vaticano II dice que el Hijo de Dios, haciéndose hombre, pues caminó con unos pies humanos, trabajó con unas manos humanas, amó con un corazón humano. Cristo ha asumido todo lo humano y lo ha llevado a la plenitud, ¿no? Él quiere reinar ante todos los corazones, porque el corazón en la Biblia es la unidad de toda la persona. Lo hace gobernando la inteligencia, el modo de pensar, gobernando el querer, el modo de la voluntad, pero sobre todo gobernando en el afecto, en el amor, ¿no? Cuando hablamos de ese reinado de Cristo, hablamos de volver a restaurar al hombre en su verdadera esencia y en su verdadera naturaleza. En la inteligencia, ese reinado supone que lo que creemos y lo que conocemos está inspirado por la verdad y dirigido a la verdad que es Cristo. En la voluntad, nuestra voluntad tiene que estar dirigida al bien, en lo que hacemos, en lo que decidimos. Y también afecta ese reinado, por supuesto, a nuestro corazón. El corazón dirigido al amor, pero un amor con mayúsculas, un amor al modo de Cristo también. Incluso el Papa es curioso que habla también de que incluso reina en nuestro cuerpo, porque también el cuerpo y nuestros miembros están llamados a colaborar en esa santificación que es vivir en la voluntad de Cristo, ¿no? Y toda la persona tiene así una armonía en ese mismo fin, que es llegar a la unión con Cristo y que Cristo sea nuestro Rey. Jesucristo debe reinar sobre la persona completa, sobre cada hombre completo, cada ser humano completo y sobre el conjunto también de la sociedad humana. ¿Cómo gobierna Dios en nuestros corazones? Solo si acogemos libremente esa llamada del Señor, si nos dejamos gobernar por Él. El gobierno de Cristo sobre mí, pues es que Jesucristo viene con los sacramentos para restaurar como Él quería que fuéramos en el principio. Y Él nos hizo así bien, pero con el pecado hemos sido dañados. Entonces viene a como reparar este daño. No es que sea completamente, siempre vamos a tener la concupiscencia, la inclinación al pecado, pero con la gracia de Dios, pues podemos llegar a ser pues gobernados por Cristo. San Pablo lo decía muchas veces que, mira, yo sé lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Pues Jesucristo viene como para darnos los sacramentos, la gracia, para poder no solo saberlo, los 10 mandamientos, lo que es bueno, sino también llevarlo a cabo. ¿Cuál es la ley que trae Jesús? Porque todo rey impone una ley. Además, vamos a ver cuáles son las características del reino de Cristo Rey. ¿Cuál es la ley que trae Cristo? Bueno, se ve muy bien en las bienaventuranzas. Es una ley que es capaz de producir algo nuevo, algo paradójico, algo imposible, que es que el hombre pueda llegar a amar a Dios con su mismo corazón. La ley de Jesús es invitarnos a entrar en su vida. Cuando el joven rico le dice a Jesús pues, que ha cumplido todo eso desde su juventud y se queda tan contento, Jesús le invita a algo más, ¿no? Y ese algo más es, déjalo todo, sígueme. Diríamos que en ese sígueme está de algún modo la ley de Jesús, ¿no? Es decirle, sígueme. Ese es el mandamiento nuevo, sígueme. Hemos dicho que en varios textos de la Escritura aparece Jesús, que se manifiesta incluso
diciendo que yo soy rey, como delante de Pilato, ¿no? Pero siempre añade, mi reino no es de este mundo, ¿no? Y yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Decimos que es un reino a la vez espiritual, pero que tiene también sus manifestaciones en el orden temporal. Las características son que es un reino eterno, es un reino universal. Significa que no solo sobre aquellos que han sido bautizados e incorporados a Él en su cuerpo místico, que es la Iglesia, sino sobre todos, sobre todo lo creado y sobre todas las naciones. Es un reino universal. Es un reino a la vez de la verdad. Él, como testimonio de la verdad, viene a anunciar un reino donde no tenga lugar la mentira, sino la verdad, que es el mismo. Y es un reino que vive la unidad, que vive la paz, que vive la gracia, es un don, es una realidad que no podemos nosotros alcanzar. Nunca habrá una correspondencia en el orden humano de lo que nosotros podamos lograr con el reino de Dios. No hay equiparación ni hay, diríamos, una posibilidad de alcanzarlo, sino que tiene que ser un don. Por tanto, lo llamamos un reino de gracia. Un reino así atrae mucho. Entonces, ¿por qué tantos se apartan de su reinado? Hay muchas formas de negar el reinado de Cristo hoy, ¿no? Pero en todas ellas detrás está el príncipe de este mundo. No olvidarlo, ¿no? Nuestra lucha es ciertamente contra el pecado, contra nuestro yo, contra el mundo, pero al final es contra las potencias de este mundo, que es imagen de Satanás, ¿no? El propio Papa Pío XI ya se acerca a esas ideologías que en el siglo XX están apartándonos del reinado de Cristo, ¿no? Son ideologías que lo que buscan es instaurar un paraíso en la tierra de tal manera que ya no se necesite creer en Dios ni necesitamos de Él para llegar a una felicidad, sino que todo lo hace el hombre para el hombre, ¿no? Podríamos hablar de bioideologías que lo que pretenden es destruir la naturaleza humana y rechazar la creación de Dios, ¿no? El hombre se hace a sí mismo, casi el hombre se ha creado a sí mismo, o al menos se recrea. Y hay tres grupos en estas bioideologías, por agruparlas de alguna manera. Una sería la ideología de género, con todo lo que supone de rechazo de esa creación individual de Dios, que me ha dado un cuerpo y me ha dado un alma, y yo me recreo a mí mismo, ¿no? Y ahí está dentro el transexualismo, la homosexualidad, en general toda la ideología de género. Y también hay otro grupo que sería el de las ideologías sanitarias. Ahí estaría todo eso que estamos viviendo de la eugenesia, la eutanasia, el abortismo e incluso el transhumanismo, ¿no? Como utilizar la medicina y los avances técnicos para hacer una recreación de la persona. Y un tercer grupo también existiría de ideologías ecologistas, ¿no? En esas ideologías ecologistas se pone al nivel de Dios a la naturaleza e incluso por encima del hombre. El hombre ya no es la cumbre de la creación, sino que la naturaleza está equiparada y todos los seres están en un plano de igualdad, ¿no? Y eso llega a plantearse incluso como una religión, ¿no? Suplantando a Dios y a la religión orientada a Él. El cristiano lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es denunciar, ¿no? Anunciar la verdad y por contra denunciar los errores. La aportación fundamental sería hacer un llamamiento a volver a Dios. Pase. Madre, le ha llegado una carta. Querida María, hemos estado en audiencia con su santidad y nos pidió comunicarte que los días 9, 10 y 11 de junio se celebrará en todo el mundo y con mayor solemnidad un triduo y que en las iglesias y catedrales del mundo entero se hará la consagración. Así lo ha decidido por lo que le habías escrito. El Santo Padre espera abundantes gracias para todo el mundo. Dios te bendiga, tu afectuosísima madre. Me pregunto si vivirá para verlo. Querida Elena, confiemos en los designios del Sagrado Corazón. Muchos corazones todavía no han aceptado el reino del amor de Cristo.
hay que rezar para que eso cambie. Y en esto tiene un papel muy importante la Virgen María. Cristo ha venido al mundo a reinar, y cuando hablamos de reinar quiere decir a conquistar todos los corazones. Él los ha conquistado ya con su sangre redentora y por eso decimos que es un rey de derecho. Todos pertenecemos a Cristo porque Él ha muerto por todos los hombres, ¿no? Él nos ha redimido a todos, pero aún no es rey de hecho, ¿no? Porque hay muchos corazones que no han acogido, no han aceptado su reinado de amor, ¿no? Por lo tanto, esa recapitulación de todas las cosas en Cristo quiere decir que el elemento objetivo, que es la redención, todos los hombres lo van a acoger, ¿no? Eso será de una manera definitiva cuando vuelva, ¿no? Pero la Iglesia espera, y especialmente la devoción al corazón de Jesús hace referencia a un tiempo de paz, de justicia y de esperanza, que a través de su corazón el mundo reconocerá la realeza de Jesucristo. Unida a la realeza de Jesucristo aparece la realeza de María. ¿Por qué razón? Porque Cristo precisamente ha establecido su reino a través de María. Él se ha encarnado en el seno de María. Ahí es donde empieza el reino de Cristo, en el seno de María. Y a través de María también se va a empezar a extender ese reino a través de la Iglesia. Al pie de la cruz Jesús nos dice, ahí tienes a tu madre. Y ese reino ya no solamente es un reino que está en María, en la Inmaculada, sino que se va a extender a todos los hombres. Eso desde el punto de vista teológico y objetivo. Pero también es cierto que ese reino de María adelanta el reino de Cristo en el tiempo, el reino del corazón de Cristo. Lo vemos en estos tiempos, que son tiempos especialmente marianos. El siglo XX es un siglo muy mariano y las revelaciones, las apariciones del corazón de María a los pastorcitos en Fátima, precisamente también tienen este anuncio, ¿no? Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir todo esto? Ha hablado de alguna manera ya de este aspecto el gran apóstol del reino de María, que fue San Luis María Griñón de Montfort, en el siglo XVIII. San Luis María, él decía que el reino de Cristo vendrá a través de María. De la misma manera que Cristo ha venido al mundo a través de María, Cristo reinará en este mundo a través de María. Por eso vemos que el reino del corazón de Jesús está íntimamente unido al reino de María. María es la que prepara en el tiempo precisamente esa presencia de Cristo, ese reconocimiento de Cristo como Rey a través de su corazón. Nos podemos preguntar, ¿podemos dejar de mirar al Rey Eterno? ¿Podremos no abandonarle y serle fiel aún en la batalla? Para volver la mirada a este Rey que viene, todo tiene que estar orientado hacia Él. Es decir, que lo más importante es cultivar una amistad íntima con Él, que cuando me levanto, cuando me acuesto, en el trabajo, en la comida, estando en casa, yendo de camino a donde sea, tengamos ese trato con Él en el fondo del corazón. El Apocalipsis usa una serie de símbolos que nos ayudan mucho, porque los símbolos siempre nos visualizan las realidades eternas, ¿no? Y nos ayudan mucho a entenderlas, ¿no? En el Apocalipsis aparece un caballo blanco que es imagen de Cristo. Y es un caballo que dice el libro del Apocalipsis que salió para vencer y como vencedor, ¿no? Y el blanco en el Apocalipsis es el color de la resurrección. Ese caballo blanco es imagen de que Cristo ya ha vencido. Salió para vencer y como vencedor. Es decir, como vencedor ya ha vencido, pero para seguir venciendo. Y por tanto no tenemos que tener miedo, ¿no? Cristo Rey ya ha vencido y va a vencer. Pero es verdad que aparece también la bestia. La bestia aparece vinculada también con un número, porque al final esto puede ser significativo, ¿no? Que la bestia todo lo cuantifica, todo pretende cuantificarlo, todo para la bestia son números. No entiende de otra cosa que no sean números. Quizá en la sociedad actual también vivimos algo de esto, ¿verdad? Todo es cuantificable. Esa bestia aparece como con una segunda bestia, ¿no? que también es terrible, ¿no? Que provocan eventos tremendos en el cosmos, muy amenazadores, pero al final pues está la imagen hermosa de los santos que a pesar de que tienen que pasar por el martirio, pero luego lavan sus vestidos en la sangre del Cordero, ¿no? Y quedan pues a la protección del Rey de Reyes, ¿no? Bueno, el Apocalipsis sí anuncia un tiempo de persecución y esto es así, ¿no? Aparece el martirio y aparece una aparente derrota, el Cordero está degollado, pero al final se anuncia la victoria, ¿no? Y creo que es un libro de consolación el Apocalipsis, esto hay que tenerlo en cuenta, es un libro que nos consuela, esas imágenes tremendas aparentemente nos consuelan, ¿no? Sabemos que Cristo ya ha vencido y va a vencer.
que Él tiene que reinar es el final. O sea, tal como lo explica San Pablo, el final no será una victoria de la Iglesia. Es decir, nosotros no podemos alcanzar el reino de Dios con nuestras fuerzas, ni la Iglesia está anunciado que venza sobre los enemigos del mundo y sobre los enemigos del alma. Pero al final, incluso San Pablo dice que llegará un momento en que se dará la apostasía de la Iglesia, después vendrá Cristo y tendrá que reinar. Eso supone ya el hecho, primero, de la resurrección de Jesucristo, que es la primicia de la resurrección. Después, siendo Él la primicia, todos los que han sido incorporados a Cristo resucitarán. Y cuando venga en su segunda venida, Él reunirá a todos de nuevo, establecerá justicia, establecerá lo que es el dominio sobre todos sus enemigos, de tal manera que pueda reinar. Y eso será, diríamos, la apertura de la consumación final, lo que hemos llamado después la recapitulación. Pero tienen que darse esos pasos. Primero, tiene que llegar un momento en que el Evangelio sea, dice San Pablo, anunciado a todas las naciones. Que se dé la conversión del pueblo primero elegido de Israel, ¿no? Al menos que se dé una vuelta de fidelidad de Israel. Y después vendrá un momento de decaimiento, de apostasía, para que después pueda el Señor venir y restaurar todas las cosas. Restaurarlas en Él, ejerciendo su soberanía sobre todos. Su triunfo definitivo será cuando ya todos los hombres, todos los pueblos miren hacia Él. Ciertamente, cuando hablamos del reino de Cristo, estamos hablando de aquello que Cristo ha venido a traer al mundo, ¿no? Jesús les decía a los discípulos, el reino está dentro de vosotros, ¿no? En la medida en la que acogemos su palabra, Cristo ya reina en nosotros, ¿no? Pero ese reino, evidentemente, se tiene que extender no solamente a nuestro corazón, sino a todos los hombres, porque todo el universo entero pertenece a Cristo. Cristo es el Rey del universo, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando del reino de Cristo, estamos hablando de una presencia personal, pero también de una presencia social, ¿eh? Por eso el anuncio de la Iglesia es un anuncio a todos los pueblos. Cuando Jesús sube al cielo, antes de subir al cielo les dice a los discípulos, id al mundo entero, es decir, al universo entero. Unida a la devoción al corazón de Jesús está tan vinculado también la esperanza del reino, ¿eh? Esa campaña impresionante de extensión de la devoción al corazón de Jesús a finales del siglo XIX con ese gran apóstol que fue el padre Enrique Ramier, que fue el promotor del apostolado de la oración, precisamente tenía como lema Adveniat regnum tuum, es decir, que a través de tu corazón venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, cuando hablamos del corazón de Jesús y del reino, hablamos de una realidad espiritual, pero también hablamos de una realidad social que esperamos ciertamente que se realice y se desarrolle en el tiempo de la historia. Bueno, hermana, lo dicho. Avíseme si la madre empeora. Sí, padre. La verdad es que la madre sufre horriblemente. Pero es increíble cómo desde la cama sigue gobernando toda la casa. La verdad es que con esto a veces hay que darle la comida a la boca. Pero ella no pierde la sonrisa. Le ha entregado el corazón a Jesús y su único deseo es que Él reine y que llegue el día de la consagración. Cuando hablamos del corazón de Jesús y del reino de Cristo, hablamos de una verdad que se ha ido desarrollando y conociendo en el tiempo. Evidentemente, los tiempos caminan hacia la plenitud de la historia, ¿no? Caminamos hacia ese triunfo definitivo del Señor cuando venga en su segunda venida, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo estamos más cerca, no sabemos ni el día ni la hora, lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Pero la Iglesia sabe leer esos tiempos y providencialmente para esos tiempos ha sido precisamente estas dos verdades, la verdad del corazón de Jesús y la verdad de Cristo Rey. Es verdad que la idea de Cristo Rey se ha desarrollado de una manera muy particular en el siglo XIX, precisamente cuando en Europa las naciones se confabulaban contra el Señor y contra su Mesías. Ahí precisamente empieza todo ese camino de consagraciones al corazón de Jesús, donde se va a vincular la idea del corazón de Jesús con Cristo Rey. 1856 es la institución de la fiesta del corazón de Jesús. 1873 es la consagración de la Iglesia al corazón de Jesús. 1899 es la consagración de la humanidad, del género humano al corazón de Jesús, ¿no? Y ahí empieza precisamente a desarrollarse esa idea de que la humanidad, si se consagra al corazón de Cristo, hará posible
ese reino del corazón de Jesús. Pero en este siglo XX, en el siglo pasado, el siglo XX, ha habido un gran apóstol del corazón de Jesús que ha sido el padre Mateo Crowley. Estamos aquí en el Cerro de los Ángeles, un lugar muy importante para el padre Mateo. El padre Mateo entendió en Parele Monial que el camino para que llegara el reino del corazón de Jesús era precisamente que la familia acogiera a Jesús en su vida. Y para eso comenzó esa campaña de entronizaciones del corazón de Jesús y consagraciones al corazón de Jesús de las familias, porque la familia es la célula social. El padre Mateo entendió perfectamente que si la familia se consagraba al corazón de Cristo, se adelantaría el reino del corazón de Jesús. El reino del corazón de Jesús comenzó en el seno de María. Hoy ese reino se prolonga en el corazón de la Iglesia, precisamente en la Eucaristía. Ahí es donde reina el corazón de Jesús. Y Cristo quiere extender ese reino de amor hasta los confines de la tierra. Vemos esta maravilla en estos tiempos de la Eucaristía, donde vemos cómo se extiende en toda la Iglesia la devoción a la Eucaristía. En España pensemos que no sé si es en unos 20 años, que no había ninguna capilla de adoración eucarística. Actualmente tenemos, no sé si son 73 capillas de adoración eucarística. Pues precisamente ahí donde está la Eucaristía reina el corazón de Jesús. Por eso el camino más adecuado para que nosotros nos dejemos gobernar por el amor de Cristo Rey es ponernos ante la Eucaristía, vivir la Eucaristía y ser apóstoles de la Eucaristía en nuestros tiempos. Santidad. ¿Cómo van los preparativos para el Triduo? Muy bien, muy solemne, como vos habéis dispuesto. Bien. Sé que este acto atraerá muy pronto sobre el mundo las misericordias que esperamos. Voy a hacer el acto más grande de mi pontificado. Jesús nos pide también la consagración a su corazón. Es ofrecerle todo lo que somos, lo que tenemos, nuestros sufrimientos, nuestras cruces, nuestras alegrías, lo que hacemos bien, lo que nos sale mal, todo. Él lo quiere todo. La consagración de la humanidad al corazón de Jesús tuvo una grandísima importancia porque fue como digamos la realización concreta de todos unos deseos que había de proclamar la realeza de Cristo. Fue 25 años antes de la fiesta de Cristo Rey, la hizo León XIII, ya muy anciano, en 1899, porque una religiosa en Portugal, en Oporto, que tuvo una serie de manifestaciones místicas en las que decía que el Sagrado Corazón estaba pidiendo a gran fuerza esta consagración. Y escribió al Papa varias veces, ¿no? El Papa al principio no hizo mucho caso, después se informó mejor y vio que la cosa era seria, ¿no? Si vemos la fórmula de la consagración de León XIII, es la misma que Pío XI en 1925 dijo que había que rezar en el día de Cristo Rey. O sea, a partir de 1925, en la fiesta de Cristo Rey, se leía un acto de consagración que es el texto de León XIII con pequeñísimas modificaciones, es prácticamente el mismo. Efectivamente, la relación entre la consagración de 1899 del mundo al Sagrado Corazón y la fiesta de Cristo Rey es muy grande, porque además León XIII quiso que el cambio de siglo fuera, por decirlo así, presidido o preparado por esta consagración, ¿no? Sin duda, este centenario de la Quas Primas y de la instauración de la fiesta de Jesucristo Rey sería la ocasión inmejorable para que la Iglesia, el Papa y todos los obispos del mundo volvieran a renovar la consagración de todo el género humano a Jesucristo, Rey del universo. Y no solamente una sola vez, puestos a pedir, ¿por qué no volver a esa renovación anual? Porque este es el verdadero remedio, el único remedio para todos los males que siguen afligiendo a la humanidad entera en este siglo XXI. Corazón de Jesús, horno encendido de caridad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de amor y de bondad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús,
fuente de vida y santidad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten misericordia de nosotros. Solo faltan 3 días para la consagración. El Señor me llama para celebrarlo con Él. Siempre quise morir un primer viernes o la fiesta del Sagrado Corazón. Y Él no ha sido sordo a mi petición. En ti puse toda mi esperanza. Y la esperanza no defrauda. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser, y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno de nosotros espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz: alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. Difícilmente se pueden cubrir todos los aspectos de la grandeza de este Rey eterno. Y quizá hemos dado solo unas pinceladas sobre el porqué de su derecho a ser rey, de cómo ha llegado a reinar a través de los acontecimientos de la historia, cómo el hombre ha elegido alejarse de este Rey único y en consecuencia ha abandonado la imagen plena del hombre. Además hemos visto la unión íntima entre el corazón de Jesús y Cristo Rey y en qué consisten las leyes de su reino. Pero todo esto se queda en nada si después de escucharlo no nos convencemos de que tenemos que acogerle como el Rey de nuestra vida. Yo quisiera resaltar que Cristo Rey es un signo de esperanza, más bien la esperanza. El reino de Cristo comienza aquí, se va instaurando aquí, pero no tiene aquí su fin es la vida eterna. Más que nunca los cristianos tienen que levantar sus ojos y contemplar a Cristo Rey para tener esperanza. El reinado de Cristo nos hace a los cristianos, a los católicos, entender el sentido de la historia con ese sentido escatológico que culminará con la segunda venida de Cristo, y nos hace también esforzarnos por alcanzar esa dimensión social también del reinado de Cristo. Si prescindiéramos de Cristo en la historia, probablemente el mundo no merecería salvarse. La destrucción, la devastación del siglo XX, mi siglo, es de tal profundidad. Es tal la maldad del siglo XX. Los regímenes totalitarios, el aborto, la eutanasia, la vida sin valor, que solo Cristo puede redimirlo. Jesucristo reina en la cruz, subido en una cruz. Y por eso creo que esto nos tiene que llevar a vivir, a abrazar el momento presente con todo lo que esto supone. El peligro es retirarnos a los cuarteles de invierno, vivir la fe de modo privado, es decir, en el ámbito de la conciencia o en el ámbito, diríamos, de una pequeña comunidad que se retira del mundo. Esto no es católico. Nosotros estamos mandados al corazón del mundo. Un cristiano que esté totalmente pegado a la gracia y a la oración se da cuenta que Dios empieza a reinar en uno. Cuando uno va reconociendo este señorío de Dios en el alma, pues uno se va enamorando más de Cristo Rey. Tener fe es fundamental, sobre todo porque te da esa solidez
Y ahora mismo la sociedad está en ese momento, después de la gran crisis que hemos sufrido, de volver sobre esas pequeñas comunidades que seguimos sintiendo eso, de volver otra vez a reflotar la fe en el siglo XXI, en el XXII, en el 30, en el 50 y cuando sea. Porque hay algo que es constante y es la presencia de Dios, porque Cristo vive, Cristo reina y Cristo impera.